Bueno, Simón, buenos días. Y la verdad que imagino que todos estamos gozosos por estar en este lugar que se llama a nuestras puertas. La pastora nos ha dado cuenta que hemos venido aquí y allá, gracias al Señor, la iglesia se ha mantenido bien firme. No hemos puesto complaints por decir, no, es que no tenemos, estamos seguros y convencidos de lo que se está haciendo. Y creemos que la iglesia somos nosotros, no solamente la iglesia es el lugar, el edificio, así que damos gracias a Dios porque hoy hemos tenido este lugar que no para nosotros, un lugar muy cómodo, un lugar donde podemos invitar a muchas personas, creemos que hay mucho cambio para muchas personas. Así que la tarea que tenemos nuestros hermanos, el nombre es grande. No solamente quedarnos nosotros con este lugar, sino llenarlo para que la gente, no solamente para que vengan, sino para que conozcan el Señor, para que sus vidas cambien y se vayan tomando. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy con algo que me imagino que ya ustedes saben en su mente de memoria, ¿no? Que es la misión de la iglesia. ¿Todos saben cuál es la misión de la iglesia? Hemos hablado, la hemos mandado por WhatsApp, hemos estado comentándola. ¿También comisión? Bueno, la misión de la iglesia de lo más seguro. Reconciliar al hombre con Dios. No voy a ser puntual, pero todavía la tengo. Bueno, ahí vemos que tenemos una tarea grande como iglesia. Porque si nosotros estamos como iglesia caminando y caminando, no sabemos por dónde caminamos. Entonces hemos venido colocando la misión, hemos compartido la misión, hemos mandado fotos con la misión. No es algo que a nosotros nos gustó y lo colocamos, sino es algo que el Señor colocó en nuestro corazón desde el inicio y cuando la iglesia estaba en nuestras vidas. Yo quiero volver a compartir con ustedes el día de hoy, hermanos, pero sería bueno que miraran, estudiaran, aprendieran a comparar lo que es la palabra de Dios. Miráramos si en realidad estamos andando o no estamos andando con lo que el Señor ha hecho o quiere con su iglesia. Y podemos ver la misión de la iglesia, en el lugar seguro. ¿De casa de la regla? Entonces, la misión es reconciliar al hombre con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, la verdad de su palabra y el poder del Espíritu Santo, y a su vez restaurar, unir y fortalecer las familias. ¿Sí se acuerdan de haber escuchado antes? Esta misión está basada en 2 Corintios 5, 18 al 20. La palabra de Dios dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero, hermanos, es importante que escriban ahí, que vamos a poder enviar solamente a los para que lo tengan en mente. Y veamos realmente qué es lo que el Señor está, qué es lo que quiere, o qué es lo que ha venido haciendo el Señor y con la iglesia que lo va a hacer con su iglesia universal. Pues vamos a comenzar. Yo que no he leído la misión y el sustento de la palabra de Dios, nosotros como creyentes, como cristianos, como ministros, o como siervos del Señor, como quieran llamarse, como muchas veces decimos: yo soy siervo de Dios, yo soy ministro de Dios, yo soy cristiano, yo soy creyente, como quieran llamarse cada uno. Necesitamos saber, hermanos, y entender bien, necesitamos saber y entender claramente, bien claro, pero bien claro, cuál es la misión de la iglesia del Señor. Eso me estoy diciendo. No estoy diciendo solamente la misión de la iglesia del lugar seguro, si vamos a entender cuál es la misión de la iglesia del Señor, porque la iglesia no es una sola, pero tenemos varias iglesias que no somos hermanos y todos podemos hacia el Señor. Entonces, vamos a entender cuál es la misión de la iglesia del Señor.
Repito, no solamente de la misión de la iglesia local, no solamente saber y aprender y mirar las iglesias, sino la misión de la iglesia del Señor. Hermanos, esta es una prioridad, ya que la palabra de Dios, la misma Biblia, nos dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogara por nosotros, como si Dios rogara en medio de nosotros. O sea, es necesario que tú y yo sepamos y entendamos claramente cuál es la misión o cuál fue la misión por la que el Señor envió a su Hijo, por la misión que el Señor fundó su iglesia. Entonces, repito, la palabra nos dice que tú y yo somos embajadores, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. O sea, que tenemos un papel importante en esta misión que el Señor ha hecho con su iglesia. Porque, hermanos, si queremos claro cuál es la misión de Dios para la iglesia del Señor, podemos ver si la misión de nuestra iglesia local está conectada o no está conectada con esa misión. Y es importante que veamos, hermanos, que todos estamos caminando verdaderamente bajo la palabra del Señor, que estamos haciendo las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer, que estamos caminando en la misión, en lo que Él ha estado o quiso hacer con su iglesia. Y cuando miramos, y si nuestra iglesia local está conectada con la misión, con la visión que el Señor tiene para su iglesia, así nosotros podemos unirnos a ella, comprometernos a trabajar con más ánimo, con más aliento, con más ganas. Podemos, hermanos, comenzar a madurar espiritualmente, desarrollar nuestros dones espirituales. ¿Para qué? Para colocarlos en servicio de la obra de Dios, para que la obra continúe su expansión. Para que la obra, para lo que el Señor hizo, para lo que el Señor comenzó en la tierra, continúe su expansión. Y así nosotros podemos cumplir con nuestro llamado. No podemos seguir, hermanos, andando y caminando sin saber para dónde vamos. Es necesario que nosotros tengamos una misión y por la cual vamos a caminar. Una misión en la cual vamos a estar trabajando. Una misión que esté de acuerdo con los planes que el Señor ha trazado para su iglesia. Entonces, no se trata de inventarnos nosotros una misión llamativa. No se trata de que nuestra iglesia diga nosotros somos la iglesia prometedora, la relevante del siglo XXI, que no se trata nosotros de inventarnos una misión llamativa, esperando que el Señor se una a nosotros a trabajar. No se trata de eso. Más bien se trata de que nosotros continuemos la obra de Dios y que nosotros nos unamos a trabajar con Él y en Él. Escúcheme bien, a trabajar con Él y en Él en su misión. Entonces se trata que nosotros como iglesia nos unamos a Él, busquemos, miremos dónde está trabajando Él, qué vino a hacer Él, qué nos dejó hecho, qué nos dejó para que hiciéramos, y unirnos a Él y con Él nosotros comenzar a trabajar su misión. Efesios 2:10 nos dice, pues somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, escúcheme bien, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, que lo que estamos diciendo, que la misión que el Señor tenía para su iglesia, nosotros como iglesia local necesitamos continuar, perseverar en esa misión. No tenemos por qué cambiarla, ni inventarla, ni ponerle, ni agregarle. Simplemente nosotros debemos de continuar a andar en esa misión. Efesios 2:10, repito, dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Dice el Señor en su palabra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, lo primero que debemos ver es que Jesús no solo nos está haciendo una invitación, sino que constantemente Él nos está haciendo un llamado a toda la iglesia, está haciendo un llamado a la iglesia en general, a participar, a unirnos a ese plan que Dios tiene, a ese plan que Dios elaboró. Nos está haciendo un llamado urgente, no es una invitación, porque una invitación es si quiere ir, no, es un llamado, está llamando a la gente, a la iglesia, a que nos unamos a Él, a ese plan que Dios tenía para su iglesia. ¿Cuál plan nos preguntamos?
¿Tú sabes a qué dio Dios a su Hijo? ¿Sabes a qué Dios envió a su Hijo? A reconciliarnos con A el Padre. reconciliarnos, a salvarnos. Ese es el plan de Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, hermanos, en estas palabras, Jesús fue enviado por el Padre y vino con una misión específica. ¿Una misión de qué? De reconciliar al hombre con Dios. Esa es la misión que el Señor tiene para su iglesia, de reconciliar al hombre con Dios, a redimir, a restaurar toda la creación. Ahora, debemos tener en cuenta que cuando Dios envió a Jesús, lo envió con un plan ya establecido. El Señor no le dijo a Jesús, vaya a decir qué puede hacer, vaya a mirar qué se inventa todo. Ya lo envió con un plan establecido. El Señor envió a su Hijo con un plan establecido. Y ese plan estaba compuesto por una misión integral. Estaba compuesto está integrado por varias situaciones, varias misiones. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros leemos su palabra, si tomamos la palabra, la Biblia, que es nuestro manual, nos damos cuenta, hermanos, que la palabra nos dice, y en él encontramos que Jesús predicaba las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Del Evangelio, ¿verdad? Pero también el Señor hacía acción social. Y el Señor realizaba sanidades, milagros y liberaciones, ¿verdad? Eso nos muestra su palabra. Y esto es lo que la iglesia de hoy debe tener muy presente para continuar esas buenas obras que el Señor creó antemano para que tú lo hagas. Porque ¿qué pasa? Pues afortunadamente la iglesia de hoy, algunas se han ido solo a hacer la acción social. Muchos creen que no puedo ganar a las personas dándoles, recogiéndoles, llevándoles, trayendo, haciendo acción social. Y eso está bien hacerlo, ¿verdad? Como iglesia. Otros se han ido solamente a las sanidades. A hacer sanidades, a declarar sanidades, a moverse en sanidades, y no está mal, está bien. Otros se han ido a predicar la palabra de Dios, y eso es excelente. Entonces, todo eso es excelente, pero la Biblia nos muestra y nos enseña, hermanos, que la palabra, la misión a la que Dios, a la que Jesús fue enviado, a la que el Padre nos colocó, no puede ser dividida. Nosotros no podemos solamente comenzar a accionar en nuestra comunidad como acción social. No podemos solamente como iglesia estar haciendo sanidades. No podemos como iglesia estar haciendo milagros. No, nosotros tenemos que mirar que no se puede separar. Por el contrario, somos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación del Evangelio. Somos llamados a mostrar el amor de Dios que hace misericordia. Eso es el llamado que el Señor nos está haciendo. Mucha gente dice, no, es que yo estoy esperando a ver en qué ministerio me uno, a ver qué hago en una iglesia. Yo he estado tratando de entrar al ministerio de alabanza, pero con funciones, de horarios. He estado tratando de entrar al ministerio de oración, pero no necesitamos estar esperando a entrar en ningún ministerio. Porque la palabra dice que el Señor ya nos dio a todos y cada uno un ministerio. ¿Tú sabías que tú tienes un ministerio propio? Si volvemos a leer la palabra de Dios, 2 Corintios 5, 18, 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio ahora sí. Nos dio el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, entonces, no esperemos a ver qué ministerio me va a salir, o en qué ministerio puedo trabajar, o qué puedo hacer en iglesia. Ya tú sabes, y sabes de antemano, que la palabra clara nos dice que el Señor nos reconcilió y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Este ministerio solamente podemos desarrollarlo de una sola manera. Y es como Cristo lo hizo. No podemos nosotros inventar cómo hacemos ni innovar nada. No, nosotros podemos hacerlo exactamente como Cristo lo hizo. No necesitamos inventar nada, pues Cristo ya lo hizo y lo dejó establecido como lo hicieron. Bueno, Él compartió la verdad del Evangelio. Sirvió a las personas con único interés, escúcheme bien, único interés de restaurar la relación con Dios para que ninguno se pierda, como dice 2 de Pedro 3:9. Él no vino al mundo a llenar salones, a llenar iglesias para recaudar fondos y levantar plata para los pastores. Él no vino al mundo, hermanos, a hacer bulla y a hacer espectáculos y a hacer show. Solamente estamos llamados a hacer lo que dice, lo que hizo. Él compartió la verdad del Evangelio. Y eso estamos llamados como iglesia, a compartir la verdad del Evangelio. Estamos llamados como iglesia a servir a las personas. Jesús vino y le sirvió a las personas, pero sin interés. Él no vino a buscar qué podía sacar de provecho a las personas, no, simplemente vino a restaurarlo con el interés de restaurar la relación con Dios, con el único interés de que los hombres se restauraran con Dios. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda. Esa es la palabra de Dios en 1 Pedro 3:9. Ahora, la Biblia nos habla en diferentes lugares, hermanos, de la reconciliación. En respuesta a que cuando el pecado entró al mundo, la relación entre Dios y el hombre y el resto de la humanidad y el resto de la creación se rompieron, ¿verdad? Y Dios quiere restaurar, Dios quiere sanar, Dios quiere reconciliar estas relaciones nuevamente. Ese es el propósito del Señor. Dios quiere restaurarnos y nos da la oportunidad todos los días de restaurarnos, nos da la oportunidad de sanar las relaciones. Y nosotros vemos en el libro de Génesis que nos dice que cuando el Señor creó el mundo, vio que era bueno. Él vio que era bueno, ¿verdad? Y Dios creó al hombre para que viviera en una relación con Él y en Él, una relación de amor. Le dio responsabilidad, le dio potestad de cuidar su creación. Pero sin embargo, el hombre fue tentado a no confiar en la autoridad de Dios, permitiendo que esa tentación entrara en su corazón y se convirtiera en pecado. Y esto causó a lo que nosotros llamamos ¿qué? La caída. ¿Verdad? Esto está en Génesis, la caída del hombre. Entonces, en ese momento, el pecado entró en el mundo. Y la relación entre Dios y el hombre y el resto de la creación se rompieron. Ahí se rompió todo. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente que Dios quiere reconciliar al hombre con Él. Que Dios quiere restaurar las relaciones con Él solo por amor, porque Dios nos ama. 1 Juan 4:19. Nosotros no lo amamos a Él. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién dio el primer paso? Dios. ¿Quién da siempre el primer paso? Dios. Dios siempre nos está llamando, nos da la oportunidad, nos está mostrando, nos está inquietando, pero desafortunadamente nosotros los hombres, por estar entretenidos en las cosas del mundo, por estar pensando o deseando lo que muchas veces no tenemos, nos olvidamos o ignoramos los llamados del Señor de la Señor. Bueno, las historias que nos relata el Antiguo Testamento de nuestro padre Abraham, de Moisés, aún del pueblo de Israel, nos dejan ver cómo Dios se acercó a la humanidad. Cuando tú lees la historia de Abraham, de Moisés, aún del pueblo de Israel, cómo ver Dios cómo se acercaba a la humanidad, Dios cómo buscaba la situación, cómo buscaba el modo de acercarse a la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios estaba buscando nuevamente restaurar y reconciliar a su pueblo con Él. Muchos dirán, eso fue en el Antiguo Testamento. Pero si hablamos del Nuevo Testamento, los evangelios continúan diciéndonos cómo la vida, la muerte y la resurrección de Jesús hicieron posible
la reconciliación con su pueblo, dando a los hermanos la oportunidad de restaurar una nueva relación con ¿quién? Con el Señor. Entonces, ¿qué mejor que ir a la palabra de Dios para mirar y comprobar los hechos que estamos hablando? El Señor siempre ha dado el primer paso, desde el Antiguo Testamento hasta ahora en nuestros días, Él ha dado el primer paso a mostrarnos el interés, el deseo que Él tiene de restaurar la relación con nosotros. Una relación que se perdió simplemente porque dejamos entrar el pecado a nosotros. Cuando Jesús compartió el amor de Dios a través de su palabra, Jesús compartió el amor de Dios a través de sus obras, su carácter. Jesús buscó transformar la vida de la gente que lo rodeaba, de la gente que lo conocía. Pero Él trató y siempre llegó a las personas en la manera que más lo necesitaban. Algunas veces compartió con ellos para sanarlos. Algunas veces compartió para darles de comer, algunas veces para hablarles sobre las cosas que estaban mal en sus vidas y otras veces para liberarlos del pecado, para salvación. Por eso decía que ese ministerio que el Señor nos dio a nosotros no podemos empezar sino solamente como un modelo que nos dejó. No podemos inventarnos ni hacer ni agregar y quitar, pero lo que está escrito está perfecto. No tenemos que inventar. El Señor se acercó a las personas y quería convertir a las personas, restaurar a las personas, y cuando veía que la necesidad era de hambre, les daba de comer, cuando era enfermedad los sanaba, cuando era de una casa los liberaba, cuando estaban en pecado les hacía ver la causa para la salvación. Ahora, acordémonos que la iglesia nació después de que Jesús ascendió, ¿verdad? Cuando Jesús ascendió al cielo, la iglesia se transformó como el cuerpo de Cristo en la tierra, como nosotros, tú y yo, somos el cuerpo de la tierra. Pero a esta iglesia, a este cuerpo, le fue enviado el Espíritu Santo, que es el que convence a toda la gente de pecado, de juicio, como dice Juan 16:8, y cuando venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. También el Espíritu Santo obra como un consolador, una promesa de Jesús: me voy, pero les enviaré a mi Padre que les dé el consolador. Juan 14:17, Jesús dijo: yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Para que los acompañe cuándo? Siempre. O sea, la iglesia de Dios nunca está desprotegida. La iglesia de Dios siempre tiene la cobertura y la compañía y el apoyo del Espíritu Santo. Es una promesa del Señor. Y ese tiene que al Padre y se le da un consolador para que lo acompañe cuando siempre. Otro papel del Espíritu Santo es guiar al creyente hacia la verdad. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Y podemos seguir mirando, hermanos, todas las funciones y todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestra iglesia y todo lo que el Señor nos ha enviado a través de Él como iglesia participativa ahora. Pero otra de las cosas del Espíritu Santo es que también produce en nosotros ese fruto necesario y muy importante para poder hacer su obra. Gálatas 5:21 te dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No tenemos de memoria, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu Santo. Y siempre nos cuestionamos: ¿qué me falta? ¿Qué tengo? ¿Qué me sobra? ¿O qué tengo que buscar? Entonces, debo resaltar algo muy importante, y es que el Espíritu de Dios, sin el Espíritu de Dios, la iglesia o las personas que la conforman no somos capaces, no podemos producir vidas llenas de frutos que reflejen los deseos de Dios. Sin el Espíritu de Dios, la iglesia o las personas que la componen nunca podrán ser capaces de producir vidas llenas de fruto que reflejen los deseos de Dios.
Estas palabras fueron las que dijo Jehová a Zorobabel en Zacarías 4:6. Le dijo, entonces siguió diciéndome, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová a los ejércitos. No se hizo otra vez, pero esto es España, con bueno, eso es lo que le dice hoy. El Espíritu Santo en nuestras vidas. No necesitamos, hermanos, inventar ni traer nuevas teologías ni nuevas cosas. Necesitamos nosotros seguir la palabra de Dios tal y como está escrita. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Necesitamos, hermanos, seguir la visión que Jesús nos dio. Porque si nosotros como iglesia local comenzamos a buscar la misión o a desviarnos de la misión, no estamos unidos a la iglesia de Cristo. Entonces, esa es la razón principal de por qué las iglesias en el cual mora el Espíritu Santo es la única institución espiritual que puede acercar al hombre a Dios. La única iglesia que puede acercar al hombre a Dios es donde el Espíritu Santo mora en ellos. No hay otra. Puede ser una iglesia impactante, grande, buenísima, lampadísima, y vemos que está llena de miembros, pero no hay creyentes. Está llena de personas que van, están en el espectáculo, como digo, sí, salen del teatro, exactamente en el futuro. Pero no puede ser más porque el Espíritu Santo no está en ellas. Entonces, nosotros entender que la razón principal porque la que la iglesia pueda hacer la obra de Cristo es porque el Espíritu Santo mora en ellas. Es la institución espiritual que puede acercar al hombre con Dios. Nadie lo puede hacer, ni la religiosidad, ni la ley, ni la idolatría. La iglesia de Jesús es la que tiene el privilegio y el poder que nos da el Espíritu Santo para cumplir esa misión. Por eso, hermanos, la semana pasada cantamos una alabanza que aquí cuidamos su presencia. El Espíritu de Dios siempre en nuestra iglesia, que aquí cuidamos su presencia. Es necesario, hermano, que nosotros comencemos, hermanos, a entender, a darle el valor real del Espíritu Santo, a comprender verdaderamente quién es el Espíritu Santo y cuidar su presencia. No ridiculizar al Espíritu Santo, no colocarlo a hacer cosas que la gente quiera, que nosotros queremos ver que la gente, que el Espíritu Santo pueda hacer. Y nosotros siempre debemos sujetarnos al poder del Espíritu Santo y permitir que Él haga la obra. Entonces, nadie más lo puede hacer. Nadie más puede convencer al mundo de pecado, ni nadie más puede restaurar al hombre con Dios, ni la religiosidad, ni la idolatría, ni la ley. Nadie, solamente la iglesia de Cristo que está, que tiene el privilegio que el Espíritu de Dios mora. ¿Para qué? Para cumplir la misión. Vamos a repetir, ¿cuál misión? La palabra nos habla de una misión específica que la llama un ministerio de qué? De reconciliación, que le corresponde a quién? A la iglesia. Nos corresponde a nosotros, nos está hablando de nosotros, le corresponde a la iglesia del Señor, y es el ministerio de la reconciliación. Yo te pregunto hoy, ¿sabías que ese ministerio estaba en tu mano? ¿Sabías tú que eras un ministro del Señor? ¿Verdad que no? Muchas veces lo ignoramos, lo leemos, pero no lo hemos cuidado. Debo entender, hermanos, que el Señor, desde que te escogió a ti, tiene un ministerio, el ministerio de la reconciliación. No debiste ser tú llamado por el pastor a decir, este hombre hoy en día va a ser el líder del ministerio. No, el Señor nos dio como iglesia, a ti y a mí, nos dio el ministerio de qué? De la reconciliación. Según de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, hermanos, ese llamado, ese ministerio, esa bendición, ese privilegio que Dios nos ha dado, no podemos ignorarlo. Cuando el Señor le dice a los apóstoles, cuando venga el Espíritu sobre nosotros,
Está confirmando lo que se está diciendo. Yo le daba a usted, a la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio estamos nosotros a ejercerlo todos los días. No solamente cuando hacemos las campañas de evangelización, no, es diario. Estamos nosotros diarios. En otras palabras, reconciliar al hombre con Dios debe ser el objetivo primordial de nosotros. Cada vez que nos levantemos, cada vez en la mañana que hagamos ojos, nuestro objetivo principal es reconciliar al hombre con Dios. Como iglesia, necesitamos reconciliar a una sociedad como la que estamos viviendo. Pensamos que la sociedad no siga colocando la cultura encima del evangelio. Pensamos que la iglesia comience a reconciliar, a trabajar en esa sociedad que estamos viviendo hoy en día. Esa debe ser la finalidad tuya y mía. Esa debe ser la finalidad de la iglesia. La iglesia de Jesús no debe quitarse esa responsabilidad. Nosotros como iglesia no podemos quitar esa responsabilidad, no podemos dejar a un lado esa responsabilidad de ese ministerio que Dios nos ha dado. El Señor está demandando de nosotros que ejerzamos el ministerio que nos fue entregado, el ministerio de la reconciliación. Y quiero decirte el día de hoy que tú eres un ministro. Si es un privilegio para cualquiera ser un ministro. Si en la vida, en el mundo, cuando se nombra un ministro de cultura, de hacienda, ministro, es un privilegio, y donde llega el ministro, todo el mundo le rinde porque es un ministro, no es un ministro de Dios. A ti y a mí se nos ha dado un ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿por qué nosotros no le damos el valor? ¿Por qué nosotros no lo tomamos como debe ser? En la iglesia, hermanos, estamos llamados a mostrar al mundo cómo es cuando tenemos una verdadera relación con Dios. Como iglesia, estamos llamados a mostrar al mundo, a las personas que nos rodean, a aquellos que nos señalan, a aquellos que nos critican. Estamos llamados a mostrarles a ellos cómo debemos nosotros tener una relación con Dios. Debemos mostrarle al mundo que esa relación nos transforma nuestras vidas por completo. El mundo tiene que ver que las relaciones que tenemos entre nosotros como iglesia, que las relaciones que tenemos con el mundo, que las relaciones que tenemos con la creación de Dios, la gente tiene que ver que verdaderamente nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Mucha gente dice, ay, pero estos cristianos no hablan con nadie, que no solamente entre ellos. Mucha gente dice, no, entre los cristianos hay más peleas que entre la gente de acá. Y de verdad, hermanos, es increíble, pero es más fácil que las personas de afuera lleguen a entenderse la problemática que los cristianos. Nosotros hemos llegado a separar las iglesias simplemente por denominaciones, no por lo que la palabra del Señor de las iglesias. Hemos llegado a entender y a pelear con los hermanos porque ellos creen que se debe alabar de rodillas, otros que alabarse de cabos. El Señor nos está dando el ejemplo. Que tenemos que tener relaciones entre nosotros. Mucha gente llega a la iglesia y dice, yo no saludo al marido porque ahora la fama. Mucha gente no es que está increíble, siempre llega mirando más arriba de hombre. ¿Cómo están las relaciones entre nosotros como iglesia, como comunidad? ¿Cómo está la relación que tenemos aún con la creación de Dios? Colosenses 1:20-21 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en los calientes, haciendo malas obras, ahora os hace reconciliar. Y esa palabra es que podernos hacer. En otro tiempo, cuando nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo,
Se sabe bien, pero voy a pasar, Dios. Pero dice, y a vosotros también, o sea, nos está incluyendo a nosotros, nos está diciendo a vosotros también, que en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Para qué? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas que hayan pasado, todas son cosas que nuevas. Para eso el Señor reconcilió. ¿Para qué? Para que todo lo que estaba en nosotros, las cosas viejas, pasaran, terminaran, acabaran, y que ahora seamos nuevas criaturas hechas por Dios. Bueno, es increíble que muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y no le ponemos el cuidado, la atención necesaria, sino muchas veces lo hacemos ya como por automático o como por una necesidad. Pero es algo que leamos la palabra de Dios y leemos cada palabra que los escribimos, la compramos, y vemos cuándo nos habla de nosotros, qué nos ha dado, qué nos hace. Entonces, con esta introducción, porque es una introducción, vayamos nuevamente al libro de 2 Corintios 5:18 al 20, donde está fundamentada la misión de la iglesia en el lugar civil. Dice la palabra del Señor, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Él. No, ese es un pasaje muy simple, ¿verdad? Es un pasaje no tiene nada complicado. Es un pasaje que es muy fácil de entender, es un pasaje que podemos aplicar en nuestra vida porque es muy fácil lo que dice. No necesitamos ser grandes teólogos ni estudiar la palabra de Dios para ver lo que me está diciendo aquí, porque yo pienso que uno de los pasajes más claros de la palabra de Dios es este. Me está delineando claramente una responsabilidad que como iglesia hemos estado ignorando. Este pasaje nos está delineando, nos está mostrando paso a paso una verdadera responsabilidad que como iglesia nosotros hemos venido ignorando. Nos delinea un verdadero testimonio que debemos vivir como representantes de la palabra de Dios. En esos 2 versículos que leímos encontramos 5 veces la palabra reconciliación. Y si una palabra se repite insistentemente en 3 versículos, es porque es algo urgente, es un mensaje urgente, es algo importante que necesitamos poner la atención. Porque si en 3 versículos encuentras 5 veces la palabra reconciliación, es porque el Señor quiere hablar con nosotros ahí en ese tema. Pero antes de todo esto, nos dicen que todo esto proviene de quién? De Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Proviene de Dios, no del hombre. Este ministerio del cual estamos hablando de reconciliación proviene de Dios, no proviene del hombre. Es otra obra de hacernos una nueva criatura. Así como nuestro destino eterno es estar cumpliendo su palabra, haciendo la voluntad de Dios, pues es algo que nosotros entender que nosotros lo ganamos porque nos lo merecíamos. No es algo que no hemos logrado con nuestra fuerza y nuestra voluntad. Y es difícil e imposible alcanzarlo si no es voluntario. Entonces vemos que el Padre estaba trabajando unido con su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él y darnos el misterio de que la reconciliación. Dice la palabra del Señor, dice todo esto proviene de Dios, que los dos unidos consigo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando con el mundo y no tomando en cuenta. O sea, Dios el Padre estaba con Dios el Hijo trabajando en tu reconciliación y la mía. En otras palabras, hermanos,
Lo que el Señor ha colocado en nosotros es un privilegio, es una gran responsabilidad, de la cual la iglesia no tiene ni puede ignorar. Si somos discípulos de Jesucristo, entonces tenemos un ministerio dado por Él. Yo te pregunto a ti, ¿tú eres un discípulo de Jesús? ¿Tú eres un creyente? Esa pregunta no va a hacer. Si verdaderamente soy discípulo de Jesús, si soy un creyente de Jesús, tengo un ministerio de reconciliación. Entonces, como ministro, como representante de ese ministerio, nuestro trabajo es salir a la sociedad y decir: Dios ha hecho todo lo necesario para devolvernos de la comunión con Él. Tengo una responsabilidad de salir a la calle a compartir, a mostrar al mundo el amor de Dios, a enseñar al mundo lo que el Señor hizo con nosotros, a mostrar al mundo que el Señor ya hizo lo que teníamos, pero no nunca podemos haber hecho. Nuestro trabajo es no ignorar más esa responsabilidad. No vamos a seguir siendo cristianos de membresía. Yo soy miembro de la iglesia. Yo asisto a la iglesia. No. Los cristianos, verdaderamente, el cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Y como cristianos, como creyentes, como discípulos, tenemos un ministerio al cual cumplir. Y un ministerio del cual el Señor nos va a llamar a rendir cuentas. No que lleguemos allá y digan: ay, Señor, yo no sabía que tenía un ministerio. Me han dicho, no está más claro, ¿verdad? No podemos llegar con excusas y disculpas, no, está más que claro. El versículo 20 nos dice que somos embajadores de Cristo. No me repito, hermanos, ¿se han visto por televisión o han visto noticias cuando llega un embajador de un país a otro país? ¿Cómo lo decían? Así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo se ve como alguien que sirve en una tierra extranjera, ¿verdad? Como que es el representante del rey, y él tiene y trae el mensaje del rey. No está dando un mensaje de él, ni algo que él piensa, ni algo que él cree. Es un mensaje que el rey quiere enviar a su pueblo. Y Pablo le está entregando este mensaje. ¿Cómo lo entrega? Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cuál es más claro fue esa palabra de Dios? Por rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, como embajador, Pablo hace una petición simple y directa: reconciliados con Dios. Eso es lo que la humanidad, la gente necesita hoy en día escuchar: reconciliados con Dios. Decirle a la humanidad, mostrar a la humanidad que Dios ya pagó el precio de nuestros pecados, que Dios pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. No podemos ni tenemos que seguir siendo enemigos de Dios. Él no está enojado contigo. Él te ama. Ese es el mensaje de la iglesia hoy día. Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Viven más con Dios. Deleítate de hacer un trabajo para el cual no llamamos. Con la iglesia. Es una responsabilidad que no podemos seguirte ignorando. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando vamos a representar al Señor, no vamos solos. Entonces el Señor nos habla del hermano Luis, que nos envió el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos ir a compartir, a llevar el buen del Evangelio con nuestras fuerzas, sin siquiera tomarnos el tiempo de orar e invitar al Espíritu Santo que sea que haga la obra.
llamados a compartir. Pero el que está llamado a compartir es el Espíritu Santo. Lo vale que tú quieras decir a las personas que lograr lo que tú quieres decir, vamos a lograr hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Hay una alabanza muy bonita que está inspirada en Romanos 10, 14 y 15. La alabanza la escuchamos y yo creo que todos nos sentimos como pecados y sí, como exhortados, como ocupados de lo que estamos hablando. Romanos 10, 14 y 15 dice, Romanos 10, 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Pero está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. ¿No? ¿Me acompañan a cantar? ¿Sí me escuchamos la banda? Es realidad. Nosotros, ¿cómo pretendemos, hermanos, que la gente invoque a Dios? ¿Cómo pretendemos nosotros, hermanos, que la gente crea en Dios? ¿Cómo pretendemos, hermanos, que la gente hable de Dios si no han oído, si no lo hemos expresado, si no lo hemos comunicado, si no lo hemos transmitido, si no lo hemos presentado? Entonces, la gran culpa de que la gente afuera esté como esté no es de ellos, es de la iglesia, que no ha hecho un papel, que no ha hecho un trabajo, que nos hemos acostumbrado, hermanos, a estar reunidos en nuestro círculo y creer que nosotros somos salvos porque estamos aquí. La palabra de Dios dice que tú y yo debemos entregar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y yo sé que tu salvación, tu fe, tu sanidad, todo lo que tienes tú lo has recibido por gracia. ¿Por qué no hacemos lo que la palabra dice? Dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Para terminar, capítulo 5, verso 21. Vamos a hacer esa pregunta: ¿y cómo es que Dios hace posible la reconciliación? ¿Cómo es que Dios hace posible ese trabajo tan imposible? ¿Cómo es posible que Dios transforme la vida, la mente, el pensamiento de una persona? ¿Cómo es posible que Dios cambie? Y lo malo que somos, ahora de ti. Dice la palabra de Dios: porque no conoció pecado con nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pero eso es que Dios transforma la vida en el porque el Señor llevó la palabra al que no conoció pecado. Jesús no conoció pecado, Jesús no era el pecado, pero por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Dios. Es un precio muy alto que se va a pagar. Es un precio muy alto del cual nosotros no podemos ignorar, del cual necesitamos, hermanos, tomar seriedad y no carta en la gente a hacer lo que no debemos. Costa Rica es una iglesia que tiene un eslogan que viene para una perfecta vida muy cierto. Y dicen: entramos para adorar y salimos para servir. Venimos a la iglesia a adorar a Dios, a darle gracias, a adorarlo por lo que hace, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo, a adorarlo por su creación, por su misericordia, por su bondad. Pero lo estamos adorando aquí en el corazón, pero debemos de salir a servir. Entonces, si podemos llevar nosotros esa responsabilidad, primeramente en nosotros, que nuestro testimonio sea verdadero, hermanos, mucha gente abrirá su corazón al Señor. Mucha gente podrá reconocer a sus corazones. Y mucha gente podrá la esperanza y no el camino. Como iglesia tenemos un trabajo arduo por hacer. No solamente compartir, sino que nuestro testimonio algo que nosotros. La mejor prédica es
el testimonio. Tú podrás predicar palabras muy bonitas, palabras de teología, podrás inventar cualquier cosa, pero el testimonio no dice lo que está hablando. Y pues yo sé, Gonzalo, que ellos hacen así. El poco que he entendido yo es que le tienen al Señor de lo que ellos hablan, sabe lo que ellos dicen. Y ese es el testimonio. No es comenzar a vivir lo que hablamos y lo que hacemos. Así que yo quiero invitarte hoy, que cuando salgas de aquí, salgas con la cabeza en alto, porque eres un ministro. Tú saliste con otro título que mencionas en tu hoja de vida. Es algo de aquí, convertir en ministro. El ministro de la persona. Iglesia, los animo, ¿verdad? Que como iglesia de Dios, nos unamos a seguir haciendo la misión de Dios por la cual Dios está haciendo. Reconciliar a uno. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias a Dios que ya realmente cada día, Señor, nos enseña y nos exhorta, nos gusta, Señor. Padre, que tenemos a nuestra casa, Señor, sabiendo que tenemos una nueva responsabilidad, Señor. Una responsabilidad que hemos ignorado hace mucho tiempo, Señor. Sabemos, Dios mío, que tenemos un privilegio, en el cual, Señor, tenemos ese cuidado. Gracias a Dios por darnos, Señor, ese privilegio, Señor, de ser ministros, Señor, de tu palabra, Señor. De ser, Dios mío, Señor, los portadores, Dios mío, Señor, de ese mensaje de salvación, Señor. Amado Dios, y Padre bueno, que tenemos y coloques en nuestro corazón, Señor, nuestra mente, nuestro cuerpo, Señor, nos des fuerza, Señor, al venir, Señor, y deseos para nuestros hijos, Señor, y verdaderamente salir a hacer tu trabajo para que tú nos hagas. Padre, así como tú hiciste el trabajo, Señor, primeramente reconciliarnos nosotros, que somos los reconciliadores, Señor, damos gracias, Señor. Que tenemos que entender, Señor, que tu misericordia y tu bondad, Señor, está en nosotros, Señor. Que tú has colocado tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, para que vayamos nosotros acompañados. Nuestro mensaje, Señor, no va a venir, Señor, reformado por nuestra fuerza, Señor, nuestro pecho, Señor. Gracias, Señor, por todo. Invitamos que te quedes con nosotros, que tu iglesia, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.